Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo andan en este miércoles? Un miércoles de movilizaciones y demás a nivel país, pero gracias a Dios estamos todos reunidos compartiendo un culto más, un culto previo a Navidad. Estamos a días de palpitar Nochebuena y estamos con todos los preparativos de la iglesia, planificación, semi corriendo para todos lados y planificando tanto la iglesia como nuestras casas. Y vamos a introducirnos hoy a este último culto de miércoles previo a Navidad. Y se acuerdan que veníamos con la temática de ver diferentes versículos de la Biblia, buscar ahí, rebuscar en los diferentes evangelios, las cuestiones del nacimiento de Cristo que vamos a presenciar en estos próximos días, ya palpitando, como ya dije, el domingo 24, y ya el sábado vamos a estar con nuestro culto de Navidad para festejar, nuestro domingo culto bien de Navidad, y, y continuamente vamos a estar desde el sábado hasta el domingo festejando todos juntos en la iglesia de Chicago el hermoso nacimiento de Cristo. Vamos a orar y después de la oración vamos a introducirnos a la Biblia y vamos a leer todos juntos Mateo 2, del 1 al 12. Largo, extenso, un versículos que a mí me gustan mucho. Tienen relación con Navidad, otros lo consideran con los Reyes Magos, pero vamos a ver por qué me gusta tanto este versículo y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. Oremos, queridos hermanos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este culto, Señor, de miércoles. Te damos gracias, Señor, porque podemos estar a salvo en nuestros hogares, Señor, o tú nos guardas y nos cuidas en nuestra vuelta a nuestros hogares, de nuestras largas jornadas de trabajo, Señor, o nos estamos dirigiendo también algunos hermanos a nuestros trabajos. Señor, te pedimos que nos bendigas, te damos gracias por los estudios, Señor, y por tu bendición y provisión, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer la visita de los magos en Mateo. Y la palabra del Señor dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó en ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le veis, hacedmelo saber, porque yo también vaya y le adore. Ellos, haciendo ir al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra, porque siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Y por qué elegí este versículo para cerrar este tramo de Navidad? Empezamos con
versículos sobre la premonición del nacimiento, ¿no? Esa promesa de Dios hacia el pueblo. Y acá Mateo ya nos enmarca aproximadamente en qué época histórica estaba Cristo, ¿no? Ahí nombra al rey Herodes, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un rey en donde Herodes ya estaba, digamos, fue puesto en la dirección de Israel como rey por Roma, ¿no? Digamos, pidieron los reyes anteriores a Herodes, y Herodes pidieron ayuda al Imperio Romano para, digamos, administrar sus cuestiones políticas y las cuestiones defensivas ante otros pueblos, entre ellos Persia, Babilonia, movimientos de diferentes pueblos, tanto de África, de Asia. Entonces Roma se pone como un administrador, y Herodes era un político que no iba con las mejores intenciones, o digámoslo de mejor manera, las mejores aptitudes que Dios buscaba para sus líderes, ¿no? Dios muchas veces permite que líderes crueles o líderes que no respetan el Evangelio lideren las naciones, y demás su pueblo aprende y también tiene que orar para que Dios interceda ante esas autoridades. Herodes no era un rey con las mejores aptitudes para liderar. No era una persona que, digamos, fuera benevolente con su pueblo ni con todo aquel que amenazara su reino. En la parte histórica se le denomina el Grande, ¿no? Por su gran cuestión, digamos, semejanzas con Salomón y sus búsquedas de parecerse, buscar la idolatría, mejorar relaciones políticas con otros pueblos, y en esas relaciones copiaban diferentes cuestiones culturales, aceptaban a otras culturas y actividades en donde la Biblia, el Antiguo Testamento, era clara, en donde se tenía que respetar los mandatos de Dios. Herodes fue uno que restauró el templo después y lo acrecentó, ¿no? El templo de Israel. Por eso también se lo considera el grande. Pero aquí vamos a donde entra en juego. Ya tenemos parte de la cuestión histórica de Herodes. Como profesor de historia, me gusta buscar en la Biblia esas pequeñas pistas que nos dan, en donde uno puede ver y palpar que Cristo fue, y demostrar que Cristo estuvo con nosotros, y hay pruebas concretas como esta, ¿no? Una fuente primaria, diríamos los académicos, ahí donde nombran a Herodes en Jerusalén, en donde llegan estos reyes, estos magos, ¿no? Acá un comentarista de una Biblia de estudio que utilizo para trabajar y para atraerles el mensaje, y además investigando, estos magos se pueden considerar que eran eruditos, sabios de Persia, de Oriente, ¿no? En Oriente se tiende a usar estos sustantivos sobre magos, profetas, ¿no? Acá en el pueblo de Israel también se utiliza el término profetas, pero hay que darle algunas modificaciones porque se utiliza el mismo concepto, pero no tienen las iguales virtudes. Hay que hacerle unas pequeñas
modificaciones al término para aplicarlo al Evangelio. Y estos magos vienen de Oriente. Aquí da una pista. Nos enseña el Evangelio en donde el plan de Dios, de Dios no solo se ceñía al pueblo de Israel, nos está dando una pista concreta en donde sus demostraciones y sus revelaciones no solo se presentaban al pueblo judío, sino que se presentaban en otros pueblos de Oriente, dice. Y Dios se está revelando a ellos y le está dando pistas de dónde están haciendo el Cristo, ese Salvador. Y estos magos se presentan a la corte de Herodes, así que nos quiere decir también que no eran unos simples sabios, sino que tenían títulos nobles, gente importante, podría ser de comercio, política. Tenemos que tener presente que Herodes, entre el año 37 y 4 a.C., Persia y Babilonia eran grandes potencias, Oriente eran grandes potencias, y Oriente crecía a un ritmo un poco más exponencial que Roma. Roma se podía expandir políticamente y demás, pero Oriente no solo se expandía políticamente, sino también intelectualmente, sabiamente. Y las conexiones desde Salomón hasta China, Mongolia y demás, rutas comerciales, la ruta de la seda estaba muy en práctica, y donde Dios se revelaba a diferentes pueblos y miren, los llevó desde Oriente, allá en unas aves de la península arábiga, uno estima, hasta Judea, hasta el rey Herodes, en donde se presentan y le dicen dónde está el Salvador, ¿no? Ahí el Mateo nos relata que se presentan y Herodes muy astutamente dice, bueno, este Salvador me puede, digamos, hacer perder el poder. ¿Por qué? Porque antiguamente había una revelación de uno de los profetas en donde muestra esa llegada de ese Salvador, de ese Cristo, en donde se dan cuenta estos sabios de las intenciones de Herodes, que no era adorar a ese Salvador, sino que era exterminarlo para él, para seguir en el poder. Y ahí a los que quieran, para ver cuál era esa profecía, pueden ir a Miqueas 5:2, y ahí es donde se relata un poco más sobre la profecía, y ahí en el versículo 6 brevemente nos cuenta sobre esa profecía del profeta hacia el pueblo, en donde ese Hijo de Dios, ese Salvador, ahí utiliza el término guiador, que apacentará a mi pueblo, que traerá paz. Tenemos que tener presente que los líderes ahí no estaban siendo, digamos, los más sabios. Uno, porque eran crueles hacia su pueblo. Dos, porque eligieron una potencia externa que mediaría en sus decisiones como pueblo. Y como sabemos, cuando alguien está detrás, ¿no?, de los telones, es el que guía, lamentablemente el pueblo es el que se lleva la peor parte. ¿Por qué? A ver, brevemente, no tiene muchas diferencias a la realidad. Digamos que todo aquel que da su administración, como Roma, administra, digamos, que el líder es óptimo, te defiendo contra aquel pueblo y demás, solo necesito algo a cambio. Y eso es tributo, impuestos, hermanos. Y esas cuestiones recaen en el pueblo. ¿Quién paga los impuestos? La gente que trabaja. Alguno que otro de la realeza paga impuestos también, sí, pero digamos que en su condición
los impuestos no les son tan duros y tienen otras ventajas comerciales, políticas y demás, pero dejando de lado eso y una enseñanza para que vean que desde antes de Cristo y demás no ha cambiado en muchas cosas la administración de las naciones, ¿no? La política, la economía, más o menos casi sigue igual, pero lo que ha cambiado sí es que Cristo está con nosotros y Dios tiene un plan y acá se nos revela. Cuando yo les digo que Dios se revelaba a otros pueblos y naciones, también acá nos da una pista que el plan no solo se ceñía a los judíos, sino que iba más allá, sino como estos magos hubieran sabido, hubieran interpretar y hubieran leído los astros para llegar y se guiaron ahí, dice, por una estrella que lo guió hasta la estrella de Belén, que los guió hasta el niño Jesús, ese Salvador que traería paz al pueblo. Yo siempre digo que acá hay algo, hay mucho de verdad, digamos, en cómo se relata, en que la estrella se ha movido, pero también hay una cuestión simbólica en donde para aquellos que ustedes pueden tomar mi discurso y enseñarle a aquel que está cuestionando la Navidad y demás, está bien. Pero acá está diciendo que guiados por esa estrella que se movía, ese astro que se movía, quiere decir que estos magos, estos sabios, sabían leer las estrellas, las estaban interpretando en su movimiento a través de esa estrella. Pudo haber sido un cometa que se movía y se detuvo en un punto. Dios es creador de todo y en todo hay un orden. El hombre, por el Espíritu Santo y demás, aprende e interpreta esas señales. De ahí esos sabios, no eran judíos, interpretaron los astros, se dejaron guiar y llegaron y adoraron a Cristo. Y ahí también nos hace otra salvedad que, aunque el niño ya había nacido en pesebre, estaba en una casa, dice ahí, estaba en la casa, la nombra María, dice, y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. Aunque en otros libros y demás nos muestra la humildad en que nació Cristo. Me imagino a esos sabios llegando con sus túnicas, sus cortes, sus permisos. En toda humildad sabían, interpretaron lo que Dios les estaba mostrando y le rindieron reverencia. Para ese entonces, oro, incienso y mirra eran bienes comerciales de intercambio de altísimo valor. Hasta el día de hoy el oro es considerado un bien de lujo. El incienso y la mirra, hoy no tanto, casi que es común, pero en esa época era de alto valor, casi al mismo nivel a veces del oro, de la sal, la pimienta, los perfumes. Eran bienes que interpretaban y representaban un respeto muy alto. Y solo aquellos comerciantes y sabios podían transportarlos, porque transportarlos requería ir con huestes de custodia, permisos de transporte y demás.
Así que ellos le rindieron eso a Cristo. Y al mismo tiempo dice que en sueños, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Dios ahí nos da otra pista que se estaba comunicando con esos sabios y les dice que tomen otro camino. Así que ahí yo veo a través de esa actuación de esos magos, sabios de Oriente, ya el Evangelio nos da una pista que el plan no solo era para ese pueblo, sino nos está hablando de los gentiles, hermanos. Esos no cargaban la marca de Cristo porque no pertenecían a ninguna secta desde el éxodo del éxodo de Egipto. Así que fueron escogidos por Dios para ir y rendir no solo tributo al Cristo, sino también advertir y salvarlo de ese líder, de Herodes. Nos marca la defensa y el guardar la sabiduría ante la elección y ante los líderes que se nos imponen y también ante las cuestiones de que el plan de Dios no solo recaía en los judíos, sino que en otros pueblos, en que ese plan se estaba abriendo y acá nos lo está mostrando. Queridos hermanos, busquemos en esta Navidad, en estos días tumultuosos, en donde lamentablemente se habla tanto de la crisis y demás, detengámonos en buscar al Cristo, a ese Salvador que nos trae paz. Actuemos para que Cristo sea salvado. Tomémoslo, que se represente en cada niño que nace en estos días, en cada hermano que está inclinado buscando comida, aquellos que lamentablemente pierden sus trabajos y demás. Seamos testimonio de Cristo y en esta Navidad seamos más que nunca testimonio de la actuación, del amor y del sacrificio de Cristo. Porque acá nos muestra que no solo el plan se detenía a esos pocos, sino que estaba abierto a muchos más. Y que solo nos muestra acá una pequeña pista, y que a lo largo del Evangelio se nos va demostrando. Y recién con Pablo, el plan, ese plan que solo Dios sabe, se iba revelando. Y todavía se sigue revelando en cada uno de nosotros y en nuestras acciones. Así que, queridos hermanos, espero que les guste tanto este versículo de Mateo, en donde está tan complejo, lleno de pistas históricas y de visiones, de interpretaciones, de profecía, en donde varias naciones, varias culturas se pueden ver ahí reflejado y convergiendo, y donde Jesús, Cristo, nace en esa cuestión conflictiva y que a pesar de todo su plan sigue en curso. Así que, queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Oremos y que este versículo sea de bendición para todos y que nos acerque cada día más, cada hora más ya, a Navidad. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este hermoso culto, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor,
y que nos traigas paz, Señor, en esta nación, al mundo y a la nación de Argentina, en estos tiempos de conflictividad. Te rogamos que nos bendigas, bendice a Chicago, a cada hermano y a cada hermano que va a recibir esta Navidad en su hogar y en su mesa. En nombre de Cristo Jesús. Amén.